son tres claves para entender lo que está pasando. La primera es muy sencilla y es la que está repitiendo mucha gente, aunque hay otras personas que no quieren darse cuenta, parece ser, pero hay que hacer una distinción muy clara entre lo que es Palestina y lo que es Hamás, lo que es el pueblo palestino y lo que es Hamás, lo que es la autoridad palestina y por tanto Fatah, el partido Yasser Arafat, que ya falleció hace unos años, pero bueno, para que nos entendamos, Mahmoud Abbas actualmente y toda la cuestión de Hamás. No digo que Hamás no sean palestinos, pero sí que es verdad que podemos llegar a una confusión del todo por la parte o la parte por el todo y eso es un error. Entonces, ¿por qué? Bueno, básicamente porque Hamás, sabéis que desde 2007 gobierna ese territorio, en la Franja de Gaza. Vencieron en las elecciones a la Autoridad Nacional Palestina, a Fatah, porque gozaban de mucha popularidad, pero luego no ha vuelto a haber ningún tipo de elecciones en la Franja de Gaza. Por lo tanto, tampoco sabemos hasta qué punto los gazaríes apoyan a Hamás o no. Supongo que muchos sí. O sea, no podemos partir de la base de que es un régimen de terror impuesto sobre población. Bueno, algo de eso hay, pero evidentemente habrá gazaríes que respalden a Hamás, sobre todo porque hay una cosa que mucha gente dice y están en lo cierto, aunque todo no comulgue exactamente con lo que dicen, pero hay un punto que sí que tienen razón, y es que en las circunstancias en las que vive esa gente es más fácil que surjan extremismos, actividades terroristas, etcétera. Entonces, bueno, a veces las condiciones de vida llevan a una situación de violencia que se expresa, como hemos visto estos días, aunque bueno, eso no justifica nada, porque también hay situaciones de pobreza y de situaciones extremas que no generan esas reacciones. Pero bueno, eso nos llevaría muy lejos y no quiero entrar yo en esa batalla ahora mismo. Hay otras cuestiones, y es distinguir cómo en 2007 Hamás se enfrenta a la Autoridad Nacional Palestina, a Mahmoud Abbas. Unos gobiernan Gaza y otros Cisjordania, y no son lo mismo. E incluso han estado enfrentados, insisto, incluso a día de hoy, creo que a Cisjordania no le viene nada bien lo que está pasando en Gaza. Ahora, si nos centramos en Gaza, ¿en qué situación están los gazaríes? Hay que tener en cuenta que Hamás es una organización político-paramilitar que por muchos países del mundo es considerado un grupo terrorista, y lo que hicieron hace unas semanas es terrorismo puro y duro, aunque lo queramos justificar de muchas maneras. Es un grupo además que ha estado recibiendo, o Gaza ha estado recibiendo, gran cantidad de dinero en ayuda humanitaria que no se ha utilizado para lo que se tenía que haber utilizado. Si al régimen de Hamás le interesaran sus ciudadanos, ese dinero no lo hubiera invertido en armas, lo hubiera invertido en mejoras de hospitales, en mejoras de centrales eléctricas, en no depender de Israel para el tema de la electricidad, como dependen, y de repente Israel te corta la electricidad y todo el mundo ha dicho eso va contra los derechos humanos y tal. Y puede ser, pero ¿por qué esta gente no tiene sus centrales eléctricas bien montadas? Porque ese dinero, incluso las tuberías que hemos visto de agua, ha ido al tema de armamento. Luego es verdad que el líder Haniyeh, el líder de Hamás, vive a cuerpo de rey en Qatar. O sea que eso también es un tema a tener en cuenta, como siempre el líder, los poderosos, en lugar de dar ejemplo, como hizo por ejemplo Zelensky con Ucrania, que se quedó, en este caso este hombre pues está ahí y vive a costa de las ayudas humanitarias y de lo que le da al Tani, o sea, a los cataríes, para que vivan su territorio. Cosa que también es muy interesante ver el papel de Qatar en todo esto, pero no lo vamos a ver. Pero sería muy interesante verlo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta todas estas circunstancias, el interés que tiene Hamás en todo esto, el objetivo de Hamás, que es destruir el Estado de Israel. O sea, Hamás no quiere los dos estados, cosa que la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas sí. Por eso yo creo que la gran esperanza de todo esto es Cisjordania. Ahí está la clave de los dos estados, que creo que es la solución desde el año 48, que había que haber ejecutado y que no se ha ejecutado, y que ahora mismo, desde los acuerdos de Oslo, todavía no terminamos de llegar a eso. Aparte, una cosa a tener en cuenta también con Hamás. ¿Cómo es posible que si te importa tu pueblo pongas tus bases militares en los pisos bajos de hospitales y escuelas? ¿Qué estás buscando? No precisamente el bien de tu pueblo. Bien, entonces, por tanto, desenmascarar un poco a Hamás, separarlo de lo que es la causa palestina, creo que sería muy importante. Creo que lo mejor que nos puede pasar es que desaparezca Hamás y a partir de ahí que se construya con justicia dos estados, que es la solución lógica, la que yo creo que cualquier hijo de vecino con sentido común y que no tenga odio antimusulmán o antisionista puede defender. ¿Por qué Hamás hace 3 semanas hizo lo que hizo? Podemos entrar al tema de los fallos de inteligencia israelí, podemos entrar a que la necesidad de venganza y todo lo que queramos, pero Hamás tenía un objetivo mucho más interesante que esto. O sea, no son bárbaros que entran en un territorio a hacer barbaridades, que lo hicieron, sino que tenían objetivos muy claros con lo que hicieron. Mirad, desde hace unos años se está llevando a cabo un proceso de acuerdos de países musulmanes con el Estado de Israel, los llamados acuerdos de Abraham, es decir, que llevan, por ejemplo, a que en los
últimos meses y años, pues países como Marruecos hayan firmado acuerdos con Israel o que actualmente estuvieran negociaciones con Arabia Saudí. O sea, daos cuenta lo que es Arabia Saudí, que es uno de los grandes actores de la región. Pues de repente Arabia Saudí puede firmar un acuerdo con Israel. Eso jamás, lógicamente, lo saben. ¿Qué objetivo tenía esa entrada? Vamos a ello. En cuanto hay muertos, y lógicamente jamás sabe que va a haber muertos, y no estoy pensando en muertos israelíes. El muerto israelí es algo que generas para provocar una reacción en Israel y generar muertos en Gaza. Es decir, el objetivo de Hamas, y esto les voy a decir ahora, puede resultar un poco fuerte, es provocar la ira de Israel para que la ira de Israel genere muertos en Gaza, y eso a nivel internacional, sobre todo dentro del mundo árabe, se genera un caldo de cultivo de odio a Israel que lleve a esos gobiernos que a lo mejor pueden ver esto que estoy viendo yo, porque es muy fácil de ver, pero su población civil en muchos casos a lo mejor no lo ve, y esos gobiernos, por esa presión de la población civil que hemos visto manifestándose, o sea, hemos visto manifestaciones, bueno, por supuesto en Europa, en algunos países, en algunas ciudades donde hay muchos musulmanes, como es el caso de Londres o París, lo que buscaban era esas manifestaciones en Rabat, esas manifestaciones en Riad, en el Cairo, las grandes capitales del mundo musulmán, para que esos gobiernos que están empezando a llegar a acuerdos, los acuerdos de Abraham, insisto, con Israel, tengan que frenar por lo menos temporalmente, porque la opinión pública no va a sostener eso, no va a respaldar eso, es más, va a protestar contra eso. Nos puede parecer curioso, pero lo que jamás quería con sus ataques era generar la ira de Israel para luego generar muertos en Gaza. Y además sabiendo que jamás tiene buena parte de sus cuarteles en los pisos bajos de hospitales, escuelas y lugares donde viven civiles. Es decir, lo que quieren es provocar esas imágenes de niños, que es un desastre. Y no, con esto no quiero culpar a Israel de cosas que haya hecho o pueda hacer, cuidado, pero es que jamás lo está buscando, porque son imágenes muy fuertes que, lanzadas a la opinión pública internacional, sobre todo a países musulmanes, lo que hace es que estos acuerdos de Abraham se vayan frenando y que el odio a Israel en el mundo árabe crezca. ¿Qué es lo que busca Hamas? O sea, Hamas lo que busca es terminar con el Estado de Israel. Y claro, en cuanto en los últimos años los demás países árabes han ido viendo que Israel es un actor internacional que no van a poder quitar de ahí y con el que viene bien llevarse bien, porque eso favorece comercial y económicamente a sus economías. Caso de Jordania es clarísimo, pero también caso de Egipto. Claro, en cuanto Hamas detecta eso, lo que trata es de torpedear todo ese proceso. Es decir, el resto del mundo árabe, los gobiernos por lo menos, y Arabia Saudí es un gobierno clave, no me van a seguir este juego de terminar con el Estado de Israel. Es más, es que la Autoridad Nacional Palestina tampoco está siguiendo ese juego. ¿Qué va a pasar o por qué los israelíes no están entrando todavía en Gaza? Están bombardeando, pero todavía no han entrado. Bueno, hay muchas cuestiones aquí. Podemos decir, no, el espacio es muy complicado, va a ser guerra urbana, hay túneles, cosa que es muy cierta. Efectivamente, no va a ser una entrada fácil. Y luego Israel tiene el problema de si Hezbollah se mueve o los cisjordanos se mueven también contra Israel o Irán se mueve. Y aquí es donde yo quería llegar. O sea, Israel tiene que tener mucho cuidado de dos cosas y creo que las está teniendo. La primera es provocar escenas que generen más odio a Israel dentro del mundo musulmán, del que hemos vivido los últimos 2-3 semanas. Por eso le interesa apaciguar esas manifestaciones en Marruecos, esas manifestaciones en Arabia Saudí, esas manifestaciones en las capitales europeas, en Turquía. ¿Cómo apaciguo eso? Bueno, pues no siendo demasiado bruto en la entrada. Entonces están planificando una entrada que lógicamente pues genere el menor número de escenas, no hablo de muertos, sino de escenas que puedan llegar a los medios de comunicación, sobre todo Al Jazeera, que es la gran televisión del mundo árabe. Eso por un lado. Y por otro, Israel lo que no quiere tampoco es generar un conflicto a gran escala, es decir, que en este conflicto pudieran entrar países, bueno, por supuesto Irán, pero estoy pensando en Hezbollah, estoy pensando también que pudiera haber movimientos en Cisjordania. Si tú localizas el conflicto en Gaza, estás triunfando. Si ese conflicto se te escapa de las manos y empiezan a entrar otros actores, Israel claramente tendría un problema mucho mayor del que tiene. Hay una jugada ahí en los primeros días que no ha pasado desapercibida a nadie, y es que Estados Unidos desde el minuto 1 dijo apoyo a Israel en lo que vaya a hacer y mueve un par de portaaviones para la zona. ¿Eso qué es? El apoyo incondicional de siempre de Estados Unidos al Estado de Israel, ¿no? Que sí, vamos, que sí, que les apoyan, que ya lo sé yo, y que es importante, lo dije en el anterior directo, para un candidato republicano, un candidato demócrata, contar con el apoyo del lobby judío de los Estados Unidos. Pero no va por ahí, o sea, no es el apoyo de siempre. Yo creo que lo que está buscando Estados Unidos es dar mucha seguridad de que ellos van a intervenir si pasa algo, para evitar que pase algo, lo que se llama prevención. Hago un movimiento para meter miedo y evitar que el conflicto escale. Y entonces el conflicto lo quiero
quiero localizar en la Franja de Gaza. Y es ahí donde estamos. Esto se podría ir de las manos, porque se podría ir de las manos. Hezbollah podría entrar en el conflicto e Irán podría entrar en el conflicto. ¿Qué hacemos? Asegurar dos cosas. Una, que los israelíes hacen una operación quirúrgica sin demasiados muertos, aunque va a haber, ya hay 4.000, si no me equivoco, según los datos que yo tengo, que tampoco son muy fiables, porque no sabemos muy bien lo que está pasando ahí, pero que no haya muchos muertos y que no entren otros actores en el juego. El decidido apoyo de Estados Unidos lo que hace es disuadir. Lógicamente hay países como Egipto, países como Arabia Saudí o países como Jordania que no es que no quieran entrar, es que ni se les ocurre, tienen buenas relaciones con Israel o están empezando a tener buenas relaciones con Israel. Y ahora veremos qué posibilidades hay de que escale el conflicto. Yo creo que pocas, por suerte para todos, incluido para los palestinos. O sea, no creo que sea bueno que este conflicto se salga de la Franja de Gaza. Es más, lo ideal es que jamás desaparezca de esta y en Gaza se establezca un gobierno bajo la Autoridad Nacional Palestina, bajo Fatah, y que, bueno, entre Cisjordania y Gaza progresivamente se pueda crear ese Estado palestino en el que, por ejemplo, Netanyahu, el primer ministro de Israel, no cree. Los grandes enemigos de los dos estados actualmente, no históricamente, o históricamente ya lo expliqué en su momento, dije que el Estado árabe palestino del año 48 se lo cargan Jordania, Egipto, Irak y Líbano, y un poquito de Israel. Pero son esos 4 países árabes, curiosamente, los que se lo cargan. No es Israel el principal protagonista de que no salga un Estado palestino en el 48. Son estos 4 países árabes. Ahora bien, actualmente los grandes responsables de que no salga un Estado palestino son Hamas y Netanyahu. Hay políticos israelíes y mucha población civil israelí seguramente favorable de la solución de los dos estados. Lógicamente tienen que ser los dos estados en paz, sin terrorismo, sin presiones por parte del más poderoso sobre el más débil. Hay que engrasar muchas piezas todavía para que esto salga. Pero Netanyahu no cree en los dos estados. Habrá políticos y población civil israelí que no crean en los dos estados. De igual modo que está Hamas, que tampoco cree por el otro lado en los dos estados. Pero seguro que hay palestinos e israelíes que creen en esta solución y yo creo que es a día de hoy la única posible y que los acuerdos de Oslo, por una serie de cuestiones relacionadas con la segunda intifada, la aparición de Hamas, también políticas mal hechas por parte de Israel, a lo que ha llevado es a que todo el tema de la reunión de Madrid, los acuerdos de Oslo en los años 90 no haya llegado a buen puerto todavía, porque han pasado prácticamente 30 años y no hay dos estados. Yo entiendo que mañana no va a haber un estado palestino, pero a lo mejor si esto empieza a coger forma y jamás desaparece y todo lo que estoy contando, podríamos contar con un estado palestino de aquí a una década. Y he puesto un periodo largo de tiempo precisamente por no ser demasiado optimista en mi visión de la jugada.